Ahora con el marco contextual. Ya entramos oficialmente a nuestros propios proyectos, ya su elaboración, ya aterrizado cada uno a lo que tenemos que hacer. Denme un segundo. Y aquí estamos. Capítulo 1, marco contextual. Vamos a ir entendiendo qué es ese marco contextual, porque bueno, hablamos mucho de él, pero realmente qué es y por qué su importancia. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo mismo. Adelante, uno nada más, quien guste. Adelante, ya. Gracias, compañero. Es el escenario físico, condiciones temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma general, que puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y culturales que se consideran relevantes para hacer una aproximación al estudio. En algunas investigaciones, del aporte cualitativo, los resultados pueden depender de las condiciones geográficas y temporales o de entornos específicos. De este modo, la delimitación de un actual proyecto o tesis genera la incertidumbre necesaria. Este restringe el estudio al área y tiempo en que los resultados son válidos. Siendo un factor limitante, el marco incluye los aspectos generales específicos. De igual manera, ayuda a dar con teórico, ya que la búsqueda de los contenidos integran potencial con mayor eficiencia. También permite la identificación del objetivo, objeto y medio en el curso del proyecto. Ahora bien, el contextual complementa el resto de los referentes que sirven de marco a una investigación. Los otros son el contextual, definiciones, el teórico, teoría, y el histórico, antecedente. Como ya que está establecido, el marco contextual hace una definición temporal espacial donde tiene lugar el fenómeno. Cada uno contribuye a hacer demarcaciones necesarias con respecto al estudio. De igual manera, ¿puede subirle tantito? No, hasta ahí llega. Si quieres, yo leo este último. De igual manera, a través de estos marcos se establecen las distintas vinculaciones de los elementos que guardan relación con el fenómeno que está siendo objeto de análisis. Es decir, el marco contextual, ¿se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de el planteamiento del problema y que uno de los tips era justamente delimitarlo? ¿Cómo lo delimitábamos? En el dónde, cuándo y cómo. Y ahora, cuando hablamos del marco contextual, vamos a volver a retomar esa delimitación. Es decir, el dónde, el cuándo y el cómo va a complementarlo. De hecho, ustedes ya lo han hecho. El cómo son esas herramientas de calidad como el Ishikawa, que otros, lluvia de ideas, paretos, es decir, ese sería su cómo. El cómo lo voy a llevar a cabo, cómo yo me voy a dar cuenta de la problemática, de por qué es importante la implementación y la innovación o el diseño de dicho prototipo. El dónde es en dónde está, en dónde va a surgir. Y ahí es donde ustedes también se apoyan del layout, del mapa. Si lo van a hacer en la universidad, pues sacan se meten a la página de la universidad y copian ese layout, ese mapita
que viene incluso vinculado a Google, no lo sé. Si es de alguna de las empresas donde ustedes trabajan, soliciten ese mapa. Si nada más es de un área, pues nada más el layout de esa área. Es decir, ahí tienen ustedes que establecer en este marco teórico el dónde. Y aquí lo dice, es el escenario físico. Es decir, si nosotros estamos hablando de ese globito de Google Maps, del Waze, el carrito del Waze, ¿en dónde? Hay que ser muy, muy específicos. La clase anterior les decía, tienen que ser más detallistas, más específicos. Para mi formación, y ahora yo se las transmito a ustedes, entre más detalle den, entre más específicos den, más especificaciones den, menos habrá posibilidad de duda. Y acuérdense que lo que menos queremos es, uno, que haya duda, y dos, que haya ambigüedad. Entonces, sea lo más concreto, lo más específico y detallado posible. Entonces, si ustedes están hablando de un escenario físico, a lo mejor están hablando de paneles solares. ¿En dónde van a estar esos paneles solares? Pues van a estar en los techos. ¿En los techos de dónde? Pues estamos pensando que sea en rectoría y en docencia 5, porque pues los beneficiados somos principalmente nosotros, los de la ingeniería en mantenimiento, pero bueno, también por cuestiones políticas, también los de rectoría. Ok, entonces tienes que ser así de específico. Techos, si van a ser en techos, ¿cuáles? ¿En dónde? Y todavía vas a decir, bueno, de docencia 5, ¿en qué parte? ¿En una ala derecha, izquierda, central? ¿Dónde? Entonces, por eso es importante ese mapa o ese layout, e incluso hazle ya después, con alguna aplicación, pues un dibujito, o lo enmarcas, o le pones una lupita, o algo en donde diga, es aquí, o incluso ponle ahí, donde van a estar a modo de dibujo esos paneles. Así de detallado tiene que ser el dónde, en dónde. Después te habla de las condiciones temporales. Es decir, acuérdate que eso también lo hablamos desde la clase 1. Todo nuestro proyecto va a estar basado en el tiempo también. Entonces, si tú estás diciendo que a corto plazo es el próximo mes, entonces tienes que decir eso. Las condiciones actuales son de un gasto, no sé, voy a decir una barbaridad, de $1,000,000 a CFE. Y se van a ver los beneficios a un mes, que es a corto plazo, porque les ponen los paneles solares, ya no se va a pagar $1,000,000. Ya se va a pagar, no sé, voy a decir otra barbaridad, $100,000. Entonces tú eres quien va a tener que hacer a base de fórmulas, con tu asesor, no lo sé, un estimado del ahorro. Y eso es lo que también vas a poner. En tu marco contextual nos tienes que ubicar perfectamente bien dónde va a impactar tu diseño, tu modificación o tu implementación. Y la situación en general, es decir, en dónde está ubicado. Pues el Lerma, Estado de México, en la carretera de Santa Ana, ¿qué? No me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien me habla por acá? Están llegando más personas fuera de tiempo, qué bárbaros. Sale, Leos. A los compañeros que acaban de llegar les anuncio que la clase es a las 4:10, no a las 4:25, chicos. Entonces, de eso se refiere un marco contextual. Entonces, tenemos nosotros que hacer hincapié y mucha, como les decía, detalle en dónde se está llevando a cabo. Aquí les enseño un trabajo que todavía el año pasado me lo pudieron entregar de manera física. Era una bomba hidráulica. Y bueno, acá les voy a enseñar planteamiento del problema, marco contextual. A lo que me refiero. Dice, el giro de la empresa, es decir, si es metalmecánica, si es de cartón, si es automotriz, si es mueblera, si es de plásticos, alimenticia, etcétera. También van a hablar en este marco contextual
además del entorno, es decir, dónde está, también van a hablar de aspectos de la propia empresa. Ah, pues es una empresa, del giro alimenticio, donde su misión es tal, su visión es tal, toda la filosofía de la empresa, los antecedentes de esa empresa. Uh-huh. Porque justamente pues tenemos también que ubicarnos, y eso habla de la condición temporal, qué problema han estado arrastrando y por qué es importante el que ustedes nuevamente implementen o innoven en dicha empresa, que va a impactar pues a futuro en las actividades en las que se especializa. Hablan incluso dentro del marco contextual de una razón social, es decir, si esa información la tienen, también pónganla. Uh-huh. Entonces les voy a enseñar este es un ejemplo real, no sé si lo alcanzan a ver, que es justamente cómo se debe de entregar como esta primera parte del marco contextual. El logo, si tienen permitido usarlo, la ubicación, por ejemplo, aquí está ubicado en Metepec. Esta empresa está en Metepec. Y aquí está lo que les digo del mapita, ¿ya vieron? Con su globito de Google Maps. Acá, la parte como satelital. Y ubicar perfectamente bien en dónde está. Y bueno, de eso se apoyan, tenemos la ventaja de estas herramientas. Aquí está lo de la filosofía, la misión, la visión, los valores. Todo eso es marco contextual. Los antecedentes, es decir, desde cuándo vienen arrastrando esa problemática, todas las posibles soluciones que se intentaron hacer y ninguna ha funcionado. Aquí está el layout, por ejemplo, en dónde va a ser implementado esa bomba hidráulica. Aquí está, ya vieron el dibujito y en dónde está situado. Y van a describir esa área. Aquí, por ejemplo, dice, área mecánica, se prefabrica y habilitan tuberías, soporte, trazo, área administrativa, área de almacén, de tubería. Uh-huh. Entonces, esa va a ser tu contexto, tu marco contextual, delimitarlo lo más que puedas en áreas, en geografía, en ubicación física, condición temporal, situación general, como lo que te decía también, en dónde está ubicado, digamos, con la competencia. A lo mejor estás tú hablando de Nestlé, no sé si aquí alguien trabaja en Nestlé, y decir, mi competencia directa es, no sé, X. Y entonces por eso, con mayor razón, tenemos que implementar dicho instrumento o dicho prototipo, porque aquí nos estamos jugando, pues, conservar el número 1 frente a nuestra competencia, por decir algo. Uh-huh. Aquí están las características del marco contextual. Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura? Van a ser varias. Entonces, para que aclaren la voz. Características del marco contextual. 1. ¿Quién lee? Yo, profesora. Adelante. El ámbito del marco contextual corresponde al espacio en el cual se desarrolla la investigación. Este espacio puede ser geográfico, temporal o una combinación de ambos. Así, este ámbito define claramente el proyecto o tesis como únicos. En ocasiones puede coincidir con el de investigaciones anteriores, pero al final debe mostrar aspectos no considerados anteriormente. Entonces, esta característica se llama demarca el espacio, ¿sale? Y entonces aquí estamos hablando del espacio geográfico, lo que te decía, ¿en dónde está ubicado? Ah, pues está ubicado en Santiago Tianguistenco, está ubicado en Lerma, en Metepec, en Tenango, ¿en dónde está ubicado? Uh-huh. Siguiente característica, por favor continúa, depende de los objetivos. Depende de los objetivos. El marco conceptual se debe definir de acuerdo con los del proyecto o de la tesis. Esto sucede pues contexto puede significar cosas diferentes, como un equipo o grupo en particular, una organización, comunidad, sociedad, país, cultura y otros. Incluso puede referirse a una combinación de algunas de estas instancias.
Entonces también el marco contextual tendrá que ver con los objetivos. Si tu objetivo, por ejemplo, es ahorrar, también tienes que hacer justamente la evidencia o hacer el énfasis de por qué se ahorra, de decir, bueno, si estamos en Lerma, se va a ahorrar al implementar dicha herramienta, por ejemplo, en el caso de la bomba, en la extracción de agua de pozos. La distribución de dicho recurso va a ser más viable, más práctico por la misma situación geográfica, por decir algo. A eso se refiere dependiendo de los objetivos. Continúa, por favor. ¿Da sentido a proyecto o a tesis? El marco contextual es de suma importancia, pues es lo que da sentido a la investigación. En otras palabras, ayuda a dar forma a un proyecto o tesis. Por ejemplo, si se utilizan varios casos para explorar un tema, la evidencia de distintos contextos puede ayudar a comprender por qué el fenómeno ocurre de distintos modos en escenarios diferentes. Va de lo general a lo particular. Se acostumbra que la contextualización se lleve a cabo describiendo los aspectos globales en primera instancia. Luego se destacan los aspectos más particulares del contexto. Dado su carácter multidimensional, conviene que se traten todos los aspectos de manera completa, pero concisa. Gracias. A ver, un segundito, porque parece ser que alguien sigue aquí. Ok, continuamos. Me equivoqué, era acá. Entonces, ¿se acuerdan también que en la clase anterior hablábamos de siempre ir de lo general a lo particular? Entonces, si esto fuera un embudo, todos conocemos lo que es el embudo, ¿no? Que tiene una boca ancha, amplia, y luego se va haciendo delgadito, delgadito, hasta que salen gotitas. Entonces, ¿qué sucede? Que de eso se trata, de lo general a lo particular. Primero vamos a decir, México país, o a lo mejor es una empresa transnacional. Entonces vamos a decir, en el mundo, por ejemplo, Bimbo está posicionado como una de las empresas que tienen su ranking en distribución, en comercialización, en pastelería y panadería, no lo sé, ahí tú ya te fijarás en lo que la página de Bimbo habla. Después te vas a ir delimitándolo. Sin embargo, Bimbo México, entonces de irte del mundo, te vas a ir a el país. Bimbo México ahorita está pasando por una situación muy particular, lo que ahorita sucedió, ¿no? Que quitaron al osito. Entonces, por una situación particular, puesto que su imagen, que durante 100 años había sido un osito panadero, hoy sale esa imagen y entonces hay un cambio en la estrategia de marketing y de ventas para que se siga asociando, bla, bla, bla. Y luego va otra vez algo todavía más local. Bimbo tiene sus plantas en la Ciudad de México, Toluca, Aguascalientes, etcétera. Todavía te vas a ir más a lo particular. La que me interesa, o en donde se va a implementar dicho programa o dicho instrumento o prototipo, va a ser específicamente en la planta de Estado de México, en Lerma, porque a lo mejor hay otra en Cuautitlán o en Tultitlán, que también es Estado de México, pero nosotros nos vamos a ubicar en Lerma, Estado de México. Tiene su planta en tal lugar, en Emiliano Zapata, en el parque industrial tal, o sea, a ese grado de delimitar tenemos que irnos cuando hablamos en un marco contextual. Si se dan cuenta, hablé del mundo, luego del país, luego de diferentes estados, luego me vine a lo regional, que es Estado de México. A lo mejor hay otra planta u otro CEDIS en el Estado de México, pero yo hice particular detalle a la de Lerma, que es donde yo estoy, que es donde yo voy a implementar ese brazo, esos paneles, esas válvulas, esta refrigeración, sistema de refrigeración, no lo sé, lo que ustedes tengan en mente de proyecto. Entonces, a ese grado tenemos que ir con lo particular, y si todavía queremos ser todavía más particulares, vamos a decir, Grupo Bimbo está dividido en Suandi, Barcel, El Globo,
Moldex, yo donde estoy especificándoles Bimbo Moldex. Moldex se dedica a la realización de estructuras metálicas para la exposición y venta de dichos panes. Y así te vas a ir al tuyo más particular. Y el área que me interesa es la nave que se dedica a hacer todos los muebles para la exhibición de panes, pero de madera, porque también están los de metales, pero este va a ser el de madera, el que solamente hace muebles de exhibición de los panes Bimbo, no sé. O sea, a ese grado nos tenemos que ir. Por eso es importante, yo ahorita les enseñaba un caso real, en donde van haciéndolo, acotarlo, hasta que quede ese layout nada más de esa nave industrial, o nada más de esa área que me interesa a mí trabajar. No voy a hablar de todo Bimbo, nada más en esa pequeña área. O sea, tenemos que dar mucho énfasis, primero de lo general a lo particular y detallándolo lo más posible. ¿Quién continúa con la lectura? Y justo aquí nos paramos, partiendo de lo general a lo particular. Yo le ayudo. Adelante, gracias. Salazar de Gómez cita en el libro, aconseja a los estudiantes que se están iniciando que planteen el problema en un contexto general, luego ubican la situación en el contexto nacional, proyecto, para el último presentarlo en el ámbito local, donde se encuentra académicamente ubicado. ¿Cómo se hace un marco contextual? El tema de un marco contextual dependerá de cada particular y de los requerimientos de las instituciones donde se inscriban. Sin embargo, pueden existir algunos elementos coincidentes. A continuación se describen estos brevemente. Generalidades. En muchos proyectos se tienen por costumbre que la persona haga las aportaciones pertinentes a fin de establecer lo que para él significa el marco contextual. Es muy importante, ya que cada palabra en el texto puede presentarse en varias interpretaciones. También es frecuente una exposición global donde se insertan particulares. Tras las generalidades, se debe describir el escenario donde ocurre el fenómeno que es objeto de estudio. Esta descripción es delimitada en el tiempo y entre los aspectos que se pueden incluir, dependiendo de su relevancia. En cada caso se encuentran los geográficos, económicos, sociales, temporales y demás. De este modo, si el objetivo de este estudio son las organizaciones, el marco contextual puede contener datos, historia de la organización, misión, visión, entre otros. Necesita que la descripción de este contexto se haga yendo de lo macro a lo micro, de lo macro a lo micro. Usando este mismo ejemplo, el esquema sería empresa, gerencia, área y selección. Gracias. Entonces, aquí en palabras más amplias, están diciendo exactamente lo mismo que yo. Es decir, de lo general, de lo macro, nos vamos a ir a lo particular, a lo micro. Entonces aquí vamos a abrir un video. Es que son mis, ¿cómo se llama? ¿Ya no hay nadie? Escuché que alguien quería. Son mis, mis acordeones. Igual, si es necesario, tomen nota para el tema marco contextual. Entramos a una temática muy importante y muy interesante cuando hacemos proyectos de innovación, también cuando hacemos proyectos de investigación, el marco contextual. ¿Qué es el marco contextual?
es la descripción física del entorno que acompañan un acontecimiento. El acontecimiento es aquello que está siendo objeto de nuestra observación o de nuestra investigación. El marco contextual es el escenario, lo que hay alrededor de esa circunstancia que nosotros estamos investigando. Y aquí entran muchos niveles de marco conceptual. Podemos hablar de cuestiones normativas, de cuestiones de infraestructura, de cuestiones de recursos humanos, de las personas que están alrededor de ese evento, de ese concepto, o podemos entrar desde las dimensiones sociales, culturales, históricas. Es todo lo que acompaña al evento que nosotros estamos indagando, es la descripción del paisaje, del escenario sobre la situación que está siendo objeto de nuestro interés. Y es así como nosotros podemos hablar de un marco contextual para ayudar al lector de esa situación a ubicarse en el tiempo, en el espacio y en las condiciones en que se desarrolló ese objeto de innovación o esa investigación. ¿Cuáles son los instrumentos que nos pueden ayudar a describir un marco contextual? Son muchos, eminentemente más de índole cualitativa. Por ejemplo, la observación, la descripción de las condiciones que están alrededor del evento, o la entrevista, para indagar aquellos datos importantes, interesantes, que nos ayuden a describir ese escenario, ese contexto. Otro puede ser también el análisis de documentos significativos. Por ejemplo, en una empresa sería interesante conocer su organigrama, su organización, la historia que tuvo, y entonces nosotros nos vamos a revisar esos instrumentos. De tal manera que la descripción de un marco contextual es muy importante para dar a conocer al lector dónde se llevaron a cabo los acontecimientos. Ahora bien, aquí hay un tip que les quiero pasar muy estratégico. ¿Qué elementos vamos a elegir para describir el marco contextual? Aquellos que nos permitan entender mejor la innovación o el problema. Si nuestra área de interés está en determinada situación educativa, solamente vamos a agarrar estos elementos que de alguna manera le lleguen o estén relacionados con esa cuestión que nosotros estamos tratando de apoyar. Lo mismo con la investigación. No se trata de escribir el escenario y mucha información, se trata de colocar la información que ayude al lector a ubicar en tiempo y espacio la situación que ha sido abordada. Desde esa perspectiva, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los elementos interesantes que vamos a considerar para la descripción de un marco contextual si estamos desarrollando un proyecto de investigación o un proyecto de innovación? ¿Cuáles son esos puntos claves que nos van a ayudar a describir el escenario y a dar a conocer al lector las circunstancias en que se llevó a cabo ese evento? Les deseo muchísima suerte en la identificación de esos puntos claves para que puedan dibujar el paisaje adecuadamente. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, si se dan cuenta, este es un video del TEC de Monterrey. Entonces, para que vean que esto no importa, la universidad, no importa el tiempo, pues ahorita es lo que dictamina el cómo se elabora un proyecto de investigación. Si ustedes se dieron cuenta, también está manejando un proyecto de investigación innovadora. Entonces, por lo que hablábamos en clases anteriores. Y bueno, así es entonces como ustedes tendrían que elaborarlo. Una introducción, es decir, después de que ustedes ya elaboraron esa pregunta de investigación, el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación, ahora viene la introducción y ese marco contextual. ¿Cuántas hojas se lleve el marco contextual? Dependerá de cada proyecto. Aquí yo te doy algunas técnicas para que lo desarrolles. Uno son las técnicas de campo. Como viste, está la recolección de datos a través de la observación, lo que también decía el video. Vamos a observar qué hace falta, qué se necesita. Si estoy diciendo que va a ser en una planta de ensambles, por ejemplo en Gestamp, que son robots que soldan las puertas de la camioneta Journey en Chrysler, por mencionar algo. Entonces, todo eso tiene que venir en mi marco contextual, esa observación que yo ya hice. Si es posible, pues se levantarán encuestas, o si ya alguien más
hizo esas encuestas de donde salió la problemática o esa detección de problema, entonces pedir prestado, digamos, esa información para yo usarla en este marco contextual de manera académica. Eso ya dependerá nuevamente de cada uno de ustedes y de la naturaleza de su proyecto, si aplica la encuesta o la entrevista o qué de estas técnicas me va a ayudar justamente a ir ubicando mi problemática y dónde voy a ubicar mi implementación dentro de este marco contextual. Si te das cuenta, aquí también hablo de la elaboración en análisis estadístico. Entonces aquí también, como te digo, puedes utilizar estas herramientas que son de calidad. Y aquí, por ejemplo, mismo, usaron un Ishikawa, acá está. Usaron una lluvia de ideas, esta herramienta de calidad que también te da una estadística. Y usaron un Ishikawa, acá está. En donde ya ven cuál es la problemática y y qué elementos son los que están involucrados. Entonces, bueno, como te digo, tiene que estar la empresa ubicada en geografía, ubicada en giro, ubicada en nombre, en mapa, en layout, la filosofía de la empresa, si aplica el tema de los antecedentes, es decir, si es una empresa que se fusionó. A lo mejor yo trabajo en la cervecería Cuauhtémoc, pero la compró hace 10 años, o no me acuerdo hace cuánto, la cervecería Heineken, el grupo Heineken. Entonces yo tengo que hablar a fuerza de estos antecedentes. Antes se llamaba así, la compran y ahora se llama de esta manera y cambia pues toda la filosofía de la empresa, porque cuando funcionábamos siendo Grupo Modelo o Cuauhtémoc Moctezuma, la filosofía era tal. Pero ahora, al ser comprada por estos holandeses, ¿cuál es la filosofía que implantaron ellos? Y ahora, ¿cuáles son los estándares de calidad, etcétera, etcétera? Entonces, eso ya dependerá nuevamente de cada empresa y de cada proyecto que ustedes vayan a hacer, así como las descripciones de las áreas. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre, estábamos en el capítulo 1, sobre marco contextual? ¿Alguna duda al respecto? No, mis. No, ninguna. A ver, me voy a ir para acá. Alguien, quien guste, uno nada más, que me haga rápidamente que me saque las ideas principales las ideas principales a modo de resumen de lo que entendió, de lo que trata el marco contextual. ¿Qué es? Bueno, yo lo entendí como generalizar toda la información de ir de lo particular de lo general a lo particular, estableciendo los puntos más importantes que va a abarcar tu proyecto. Esto, por ejemplo, desde ir desde colocar la información de dónde vas a realizar el proyecto hasta en qué parte de toda esa zona vas a poder abarcar el proyecto. Yo lo entendí más o menos así. Ok, gracias, Gabriel. ¿Quién más le ayuda a Gabriel? ¿Qué se entendió o qué rescatan ustedes como ideas principales de lo que es el marco contextual? ¿O complementan la idea de Gabriel? Marco, Emanuel, Axel. Pues yo también de lo que pude rescatar de las ideas es que va de lo general a lo particular, ¿no? Y también va enfocado al planteamiento del problema. Ok. Profesora, yo lo entendí como que es como si fuera una precuela a lo que se va a realizar dentro de todo el marco teórico, dictaminar todos los puntos importantes para realizarlo de la manera más correcta. Por ejemplo, la geografía del lugar,
la historia del lugar y su misión, visión y valores del mismo lugar donde se va a realizar. Correcto. Entonces también es como decía el inicio de la presentación y del mismo video, es plantearte el escenario, en dónde está. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar entonces. Todos los que ya están con su proyecto, vayan tomando nota, vayan ya haciéndolo aunque sea en sucio, para que no se vayan atrasando, ¿sale? Entonces continuamos con la presentación. Ahora, ya una vez que entendimos de lo que trata el marco contextual, de ubicarnos, de describir ese escenario, de, como dice Manuel, esa precuela, de ir de lo general a lo particular. Ahora vamos a ver qué es el capítulo 2. ¿De qué trata este otro capítulo? Y habla justamente bueno, acá estamos en la investigación tecnológica y te habla de la descripción y análisis del instrumento o herramienta a innovar. Pongo ambos porque tú conoces este segundo, que fue el de la investigación de intervención, en donde describía la problemática actual y cuál iba a ser su mejora. Acá la diferencia es que vas a describir únicamente el instrumento o herramienta a innovar. Aquí no vamos a hablar del problema. Aquí no vamos a hablar de la situación que está viviendo la empresa o el área. Aquí lo único que vamos a hacer en este capítulo 2, va a ser la descripción de esa herramienta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer a esa herramienta? ¿Por qué es innovadora? ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene de diferente que no tenga, que actualmente no esté? Entonces, bueno, volviendo a este ejercicio, a este ejemplo, era una bomba hidráulica. Entonces aquí habla, dice, diariamente se utiliza alrededor de 1,000 litros de agua en los sanitarios. Esto tiene como resultado un consumo bimestral y habla de una cantidad de dinero, siendo un gasto muy alto, el cual se busca eliminar. Al mismo tiempo, de acuerdo a los registros de salud de los empleados, se detectó que el ausentismo laboral por cuestiones médicas se atribuye a personas relacionadas con a problemas relacionados con la obesidad. Entonces aquí habla ya tal cual de la bomba hidráulica, por qué es importante, por qué va a ayudar al equipo a disminuir su obesidad. Y habla tal cual de una bomba, ¿no? Las bombas de agua eléctrica son aquellas impulsadas por un motor tipo eléctrico, su nombre lo indica, bla, bla, bla. Entonces, aquí eso es lo que tú tienes que hacer. En este capítulo 2 tienes que describir única y exclusivamente ese instrumento, esa herramienta que vas a innovar, y lo vas a analizar, lo vas a desmenuzar. Si tú pudieras, es que yo ahorita no tengo aquí nada. Bueno, a ver, voy a hacerlo con esto. No sé si lo alcancen a ver. Este es una memoria extraíble. Entonces, a lo mejor si yo pudiera irla desmenuzando, pues ya le quité su funda. Luego le voy a quitar el cable. Si pudiera abrirla, la voy a desarmar. A eso se refiere el análisis del instrumento, en que poco a poco yo tendría que ir desarmándolo, ya sea mediante un programa o una aplicación, de qué consiste o cómo estuvo hecho o cómo va a estar hecho ese prototipo, de cuántas piezas, si va a ser, no sé, con rondanas, si se va a soldar, por qué se va a soldar, bajo qué programa, si va a ser un AutoCAD, si va a ser un SolidWorks, por qué. Entonces, todo eso es lo que tú tienes que escribir en este capítulo 2. Vamos a abrir aquí. Y entonces, ya una vez que tú en este capítulo 1 delimitas geográficamente el escenario, ya nos contextualizas en dónde va a ser, a dónde va a llevarse a cabo esta implementación, va a venir el capítulo 2, que nos va a decir únicamente
de qué está hecho o cómo está hecho o por qué decidiste ese instrumento o esa herramienta. Después vas a tener una especie de introducción para este capítulo 2, en donde vas a hablar ahora sí de la problemática nuevamente y la razón de implementar el instrumento innovar, en qué área y sus beneficios. Pero este ya va a ser una introducción para el capítulo 2. Acuérdate que en el capítulo 1 tuviste una introducción al capítulo 1, en donde hablabas, regresando del ejemplo de Bimbo mundial a Bimbo muy local, ¿no? Entonces, que hablábamos de lo general a lo particular. En este capítulo 2 también vas a tener una introducción, pero esta introducción vas a hablar aquí sí de la problemática y la razón de implementar ese instrumento innovar y en qué área y sus beneficios. Vas a hablar de la descripción del área y las herramientas de calidad, las que hace un momento te enseñaba. Es decir, a lo mejor el área en donde vas a innovar va a ser en la línea de producción. ¿Qué herramientas de calidad voy a utilizar? Pues una lluvia de ideas, un Ishikawa, un Pareto, un checklist, una MEG, no lo sé. Tú eres el que sabe de las 7 herramientas básicas de calidad, a lo mejor las 7. Entonces, ya dependerá nuevamente de tu proyecto cuáles son las que vas a utilizar. Y posteriormente, pues ya vendría la descripción y análisis del instrumento a innovar. O sea, ya nos iríamos ya concretamente a ese instrumento. Y entonces vamos a llegar al capítulo 3. El capítulo 3 se llama marco teórico. Aquí, en este marco teórico, vamos a hablar de técnicas documentales. Es decir, aquí va a haber fichas bibliográficas, análisis de textos, de merográficas, conferencias, audiovisuales, libros, revistas, periódicos, el último artículo de la revista X, no lo sé. Aquí, igual dentro del marco teórico, además de estar respaldado por la bibliografía, también tiene que haber técnicas propias de cada área tecnológica. Aquí un ejemplo. Análisis de resistencia de materiales, diseño asistido por computadora, por ejemplo el AutoCAD, diseño ergonómico, diseño de software, diseño de herramientas, etcétera. Es decir, también dentro de tu marco teórico no solamente es hablar de libros, sino son libros o revistas o infografías o videos o conferencias o artículos especializados o que tengan una fuerte relación o vínculo con ese programa que vas a innovar o con esa herramienta o con ese prototipo que vas a innovar. ¿Sí? Todo tiene que tener relación. Aquí regresando al ejemplo que les leía, aquí su marco teórico habla, por ejemplo, del desarrollo sustentable, habla del tipo de energía que hay, energía mecánica, energía eléctrica, energía hidráulica, el motor de combustión, de la Organización Mundial de la Salud, dedica a la obesidad como uno de los principales problemas en la salud de nuestros días, porque aquí ellos quieren que la bomba se active mediante el pedaleo como tipo bicicleta. Entonces no solamente quieren ahorrar en dinero y en tema de energía sustentable, sino también quieren que su personal baje de peso. Y baje de peso de una manera, haciendo ejercicio, pues obviamente para su propio beneficio, porque el agua que van a bombear van a ser en sanitarios. Entonces, bueno, aquí eso es lo que le da el marco teórico o lo que respalda su marco teórico, entre otros, ¿no? Definición de salud de la OMS, lo que dice el INS, la Secretaría del Trabajo, la perspectiva biológica y social de MATEPS, bomba centrífuga, bicicleta elíptica, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto sería lo que le daría cuerpo y estructura a modo de esqueleto, digamos, su marco teórico. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Qué es un marco teórico? Yo mismo. Adelante, por favor. El marco teórico es el apartado de una monografía o proyecto de investigación en el cual se sustentan los experimentos, hipótesis y propuestas de desarrollo de la investigación. Se compone de un conjunto de referencias y antecedentes fruto del arqueo bibliográfico del cual partió la investigación misma.
Dicho de manera más simple, se trata de un apartado del trabajo de investigación en el cual los autores deberán demostrar en qué autores y libros se basan para elegir el camino investigativo que eligieron. Explicita el apoyo teórico y conceptual que consultaron para poder plantear la investigación como lo hicieron. Esto implica antecedentes. Son investigaciones previas sobre el mismo tema. Teoría. Son las obras consultadas de los grandes estudiosos de la materia. Un marco teórico debe ser una exposición coherente, ordenada y sucinta de la teoría que sustenta el trabajo. Debe prestar atención a los datos y referencias bibliográficos. La minuciosidad. La transparencia y la acuosidad le permitirá al lector de este apartado adquirir un cuerpo unificativo de criterios para comprender y analizar el tema propuesto. Así podrá apreciar los aportes que la investigación le brindará. Gracias. Entonces vamos a ver qué rescatamos del marco teórico. Por un lado, es un conjunto de referencias. Recordemos que para fines prácticos de mi materia te estoy pidiendo 9 mínimo. Entonces tú tienes 9 oportunidades, 9 alternativas u opciones de referencias. Nuevamente pueden ser revistas, artículos, gacetas, libros, conferencias, videos, no lo sé. Entonces tú ya escogerás de eso cuáles son los que tengan este sustento, ya sea que lo haya sacado alguna universidad, lo haya lo esté confirmando o le esté dando apoyo a alguna autoridad. Entonces ya tú verás cuáles son las que vale la pena citar, que no sea sacada de Wikipedia ni cosas por el estilo, ¿no? La otra es, una vez que nosotros ya identificamos estas referencias que nos van a sumar y ayudar en nuestro marco teórico, vamos entonces a ubicar diferentes tipos de referencias. En un primer apartado lo podemos llamar antecedentes. Como veíamos en la clase anterior, cuando delimitábamos el planteamiento del problema, también uno de los tips era ver si no había un estudio parecido o previo al que nosotros habíamos hecho. Y aquí es donde lo vamos a retomar en el marco teórico. Pues nos dimos cuenta que no somos los únicos que hemos pensado en eso. Alguien más ya lo hizo, y lo hizo en la universidad tal, en el año tal, y lo abordó de tal manera. Eso es lo que nosotros vamos a poner en antecedentes. Y nosotros vamos a tener ese pensamiento creativo para darle un giro y abordar de una manera diferente ahora la misma problemática. Y ahí es donde viene la teoría. Y ahí es donde podemos soltarnos con conceptos, con teoría, etcétera. Un marco teórico debe ser una exposición coherente, ordenada y sucinta. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar ahí tu lógica, tu pensamiento lógico, un proceso. O que me voy del antecedente. Acuérdate que siempre vamos a partir de lo general a lo particular. Entonces, primero los antecedentes hablando de un pasado. Después, en la actualidad, cómo estamos. Después vamos a hablar de conceptos. Entonces, tú te vas dando cuenta, ya voy numerándolo y ya le voy dando estructura a mi marco teórico. Y para el final voy a hacer una proyección a futuro. Se esperaría que en los próximos 10 años, es decir, para el 2030, el 2040, a lo mejor para los próximos 20, esta implementación tecnológica ya va a ser un sí o sí, una obligación para todas las empresas. No lo sé, a lo mejor, ¿no? Entonces eso es lo que tú vas a redactar y es lo que tú le vas a dar ese cuerpo en tu marco teórico, esa estructura, es como te digo, ese esqueleto a todo tu proyecto integrador. ¿Quién me ayuda con esta segunda parte? Por favor. La idea esencial. Yo mismo. Uno nada más. Si quiere uno hasta materia y el otro normalmente. No, que ya se la viste, Lucero. Okay. La idea esencial de todo marco teórico puede resumirse de la siguiente manera. Dar cuenta de los rasgos innovadores de la investigación y sus aportes al campo frente a la bibliografía
ya existente y a los trabajos que la anteceden. Ubicar dentro de un marco de referencia conceptuales y teóricos al problema del que se ocupará la monografía. Brindar al lector definiciones y conceptos útiles para poder adentrarse en el cuerpo del trabajo de investigación sin problemas. Para ello puede usarse incluso un glosario y justificar la elección metodológica, conceptual e instrumental de cara a la forma en la que otros han investigado la misma materia. Yo le ayudo. Adelante, Normalmente, un marco teórico se compone de dos apartados, que dependiendo del caso pueden siempre redactarse como solo un conjunto, antecedentes de la investigación. Ante todo, los investigadores deben de consultar en distintas fuentes y bases de datos respecto de las investigaciones previas a la suya, abordando el tema en cuestión, para saber cuál es el estado de la cuestión al momento, y esto es justamente lo que deberá explicar en este apartado, haciendo referencias explícitas y concretas a los más destacados antecedentes que existan y explicando que en su investigación se diferenciará de los expuestos por ellos y los conceptos teóricos. En este caso se trata de una suerte de glosario terminológico y conceptual necesario para comprender el desarrollo de la investigación, en el cual se explicará que los autores y libros sirvieron para procedimientos o razonamientos de base. Se emplearán citas, referencias y explicaciones según resulte necesario en cada caso. Esta estructura se podrá plantear libremente del modo que resulte más conveniente a los investigadores, siempre y cuando cubran todo lo pertinente a la teoría en el desarrollo de su trabajo de investigación. Ok, gracias. Entonces, aquí la idea esencial o lo esencial del marco teórico es dar cuenta de rasgos innovadores, es decir, ¿qué aporta tu investigación que antes no se haya aportado? 2, ubicarlo. Es decir, si estoy hablando de que a lo mejor se fusionó la empresa, pues ubicar qué sucede muy brevemente con el pensamiento, por ejemplo, de empresas transnacionales. Traen su filosofía, confían en el mexicano o no cuando llegan con sus empresas a México, cómo es el trato, porque a lo mejor si estamos hablando de una empresa japonesa, pues no pasa nada, porque digamos que los mandos medios y los operativos son mexicanos. Sin embargo, los mandos altos, los jefes, los directores, siempre van a ser personas originarias del país. Entonces ellos no tienen ningún tema porque tienen plena confianza de que se va a bajar en cascada. Pero a lo mejor habrá, como les digo, los alemanes, los franceses, que cuando vienen a México no vienen directamente ellos a establecerse, sino que designan a una persona quizás capacitada para que lleve a cabo dentro de la empresa o dentro de la planta que están abriendo, sean solo mexicanos. Entonces, ¿qué tanta confianza hay al respecto? ¿En dónde pega? No sé, ahí tú ya verías si ese marco de referencia teórica es relevante para tu implementación o no, sobre todo si estamos hablando de confianza, por ejemplo. Otro elemento importante son los conceptos. Es decir, a lo mejor tú dices, es que sí o sí tengo que usar tecnicismos, porque tengo que hablar, por ejemplo, de un TPM, tengo que hablar de una MEF, porque gracias a esa MEF me di cuenta que necesitamos esta implementación. Entonces, ya a lo mejor entre la gente que está en el medio, pues no hay problema y entienden perfectamente lo que acabo de decir, pero habrá otras personas que lean su documento y no entiendan qué dijiste con TPM o qué quisiste decir con 5 S o a qué te referías con la MEF. Entonces tienes que poner o un glosario en donde de manera muy puntual definas y traduzcas a qué te referías con esas siglas, o bien lo abras en el mismo renglón, un paréntesis, definiendo lo que acabas de decir.
Y la última es la elección metodológica. Yo aquí, por ejemplo, te hablo de que sea un proceso, paso 1, paso 2, y dentro de ese capítulo abras diferentes como subcapítulos, ¿no? 1.1, antecedentes. 1.2, actualidad. 1.3, conceptos. 1.4, otros instrumentos o otras investigaciones que han tratado de abordar la misma problemática que la mía. Y 1.5, proyección, por mencionar algo. Y entonces, ahora sí vamos a la ejecución. Ya ahorita ya nos situamos de lo que es un marco teórico y qué lo diferencia con el marco contextual. Ahora, ¿cómo se hace un marco teórico? Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo mismo. Adelante. ¿Cómo hacer un marco teórico? Antes de comenzar la redacción del marco teórico, se debe consultar amplia bibliografía. A grandes rasgos, los pasos para elaborar un marco teórico son: arqueo bibliográfico. El primer paso, si no lo hemos dado ya al momento de redactar el marco teórico, es hacer una extensa revisión bibliográfica. Esto implica usar distintas bases de datos y servicios de búsqueda, especialmente en bibliotecas universitarias, de institutos académicos o del área específica de nuestra investigación. Nuestro cometido será doble. Primero, dar con los trabajadores que aborden el tema de nuestra investigación, para así determinar qué hicieron, de qué manera y qué resultados obtuvieron. Anotaremos de cada caso los datos bibliográficos, revisaremos la bibliografía consultada, sus antecedentes también, y tomaremos nota de en qué se asemeja y en qué se distingue de nuestra investigación cada uno. No siempre hará falta leer entero el documento, bastará con acudir a un resumen y echar un ojo a la introducción, las conclusiones y la bibliografía como mínimo. Segundo, una vez que sepamos qué autores emplearon nuestros antecedentes en sus marcos teóricos y qué autores resultan indispensables para lo que queremos hacer, deberemos consultarlos y documentarlos respecto a cuáles son las voces de autoridad en el campo específico de nuestra incumbencia, o sea, qué textos teóricos deberíamos leer para nuestra investigación y tomar nota de ellos. ¿Sigo con lo de abajo, Miss? Sí, por favor. Recuerda que en ambos casos será crucial tomar citas en sus respectivas referencias bibliográficas para apoyarnos durante la redacción del marco teórico. Investigación teórica. Una vez sabemos qué teóricos emplearemos para nuestro trabajo, debemos leerlos, estudiarlos y determinar en cada caso de qué nos sirven, qué conceptos clave elaboran estos teóricos, qué categorías de sus propios estudios sirven para el nuestro y por qué, de qué manera esperamos que sus trabajos influyan del nuestro. En cuanto sepamos esta información, podremos empezar a redactar. Redacción. Teniendo todo lo anterior en claro, no será difícil empezar a redactar nuestro marco teórico, dividiendo en dos etapas: los antecedentes y la teoría. Los antecedentes es donde básicamente contaremos qué descubrimos durante la primera etapa del arqueo, qué antecedentes fueron importantes y por qué, y en qué medida nuestro trabajo es original o es un aporte respecto a lo que ya se consigue en las bibliotecas. En la teoría, esto es, qué autores clave emplearemos para nuestro abordaje investigativo y por qué, intentando dar respuesta a las preguntas que nos hicimos durante su lectura. Gracias. Y bueno, aquí están mis referencias. Entonces, ahora vamos a ir a lo que la actividad del día de hoy. Yo les había subido un Sampieri, pero, bueno, el libro de Roberto Sampieri, que es justo de donde yo me baso para la estructura de la presentación del día de hoy. Y se llama Metodología de Investigación de Roberto Sampieri, pero me di cuenta que salió medio raro. Entonces lo voy a quitar y lo voy a volver a subir, ¿sale? Entonces ahorita hago ese movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que entregar hoy? Si se dan cuenta son 5:15, la clase acaba a las 5:50. Entonces todavía tenemos 30 minutos aprox para hacerlo.
Cuando terminemos de ver la presentación, la que te acabo de presentar o de exponer, por equipo, reúnete con tus compañeros y responda a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos revisado suficiente y adecuadamente la literatura para la elaboración del marco teórico? 2. Acudimos a un banco de datos, ya sea de consulta manual o por terminal de computadora, y pedimos referencia por lo menos de 5 años atrás. 3. Consultamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de 5 años atrás a la fecha. 4. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. 5. Buscamos libros sobre el tema, al menos en 2 bibliotecas. Ojo, las bibliotecas no solamente son físicas, también hay bibliotecas virtuales. Entonces, también te puedes meter a bibliotecas virtuales en la UNAM, en el Poli, la misma UAM, también las tiene abiertas, es decir, para cualquier persona. 6. Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema. ¿Se acuerdan de los asesores y los expertos? 7. Buscamos en internet, en foros, bancos de datos, bibliotecas electrónicas, etcétera. Y 8. ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? Entonces van a responder estas 8 preguntas. Después yo te pregunto a modo de reflexión. Si al contestar las preguntas se dan cuenta que no lo han hecho o les falta por hacer, comprométanse a cumplir con los 8 puntos para la elaboración de su marco teórico. Pues recuerden que es necesario las 9 referencias y que citen en formato APA. Usa estas preguntas para guiarte en la correcta estructura y elaboración, recordando que ya tienes fecha de entrega del marco teórico. Y entonces, a la mano de ello, para dentro de 8 días, y ojo, 8 días, no hay pretexto de que, ay, maestra, es muchísimo. Acá está. ¿Qué tienes que hacer para el próximo 11 de febrero? Los siguientes ejercicios. Esto nuevamente lo saco del Sampieri. Como te digo, ahorita lo subo nuevamente. Con la realización de estos ejercicios, tu marco teórico será más fácil de hacer. Ve aterrizándolo, toma ello para tu propio proyecto. Entréguelo, nuevamente como lo hemos hecho, un representante por equipo y escribe los nombres de tus integrantes, ya sea en Word o PDF. Entonces vas a hacer creo que son 5. Los 5 ejercicios que aquí te propongo. Tienes una semana para hacerlo, ¿sale? Obviamente a la par de tu marco contextual y de tu marco teórico. Pero estos son ejercicios y son tips que te van a ayudar a que tu marco teórico sea más fácil de hacer. Entonces, para hoy nada más son estas 8 preguntas. ¿Alguna duda? No, mis. No, ninguna. Sale, vale. Entonces, por el momento cortamos en Meet y nos vamos 100% a Classroom. Ahorita cambio lo que les digo de Sampieri para que no tengan problema. Y si quieren descargar el libro que ahorita les suba, creo yo que va a ser más sencillo responder estas, no lo de hoy, sino para dentro de 8 días, el ejercicio que tienen para dentro de 8 días. Entonces, cualquier cosa, bueno, ya saben que aquí estoy yo conectada, si necesitaran algo. Entonces, nuevamente, ¿dudas? ¿Preguntas? No, mis. Bueno, de mi parte, ¿no? Ninguna.